Hoy exploramos el caso de un hombre que desapareció tras la visita inesperada de alguien a quien creía haber dejado atrás. Se mudó de estado, empezó de cero y mantuvo su vida en silencio hasta que el pasado llegó sin previo aviso. Lo que siguió fue un reguero de mensajes extraños, avistamientos nocturnos y una grabación escalofriante que finalmente desentrañaría la verdad. No fue solo una desaparición, fue un ajuste de cuentas, uno que terminó lejos de la ciudad, en un lugar olvidado del mapa. A principios de 2020, Torian Baines, de 35 años, se mudó a Anchorage, Alaska. Su mudanza no fue en busca de aventuras ni oportunidades, fue un intento de desaparecer meses antes. Torian había terminado una relación inestable con su exnovia Dravina Niles, de 34 años. La ruptura fue todo menos limpia. En Oregón, donde ambos vivían, los informes policiales documentaron dos incidentes, entre ellos uno clasificado como acoso y el otro como agresión mutua. No se presentaron cargos por delitos graves, pero ambas partes recibieron una orden de no contacto durante 6 meses. Tras el vencimiento de estas órdenes, Torian decidió abandonar el estado por completo en Anchorage. Le ofrecía anonimato a Outwell, un pequeño apartamento de una habitación en el distrito de Midtown, pagado en parte mediante una prima de contratación de Denali Freight, una empresa regional de logística. El trabajo consistía en transportar carga a través de las extensas y a menudo peligrosas redes de carreteras de Alaska, desde la autopista Glenn hasta la ruta de Seward, pasando por pueblos aislados como Valdeza. Para alguien que buscaba tranquilidad, fue una decisión práctica. Sus compañeros de trabajo lo describieron posteriormente como una persona confiable, reservada y centrada en la carretera. Rara vez hablaba de su vida personal y sus interacciones eran breves. Durante los primeros 3 meses, la vida de Torian fue predecible. Trabajaba muchas horas, a menudo eligiendo rutas con mínima interacción humana. Los registros financieros y laborales confirman que, entre enero y marzo de 2020, su horario se componía casi exclusivamente de viajes de larga distancia, con muy pocos días libres. En una tarde de mediados de abril, Torian regresó de una ruta de reparto a Valdez y llegó a la terminal de carga de Denali, en Anchorage. Antes de profundizar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber de ti y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Mientras realizaba la inspección habitual posterior al viaje, notó a una mujer de pie cerca de la valla exterior del patio de carga. El testimonio del estibador Elton Rashid sitúa a esta mujer de unos 35 años con una cicatriz distintiva sobre la ceja izquierda, rasgo que posteriormente se confirmó que coincidía con el de Dravina Niles. Elton recordó haberse acercado a ella para preguntarle si necesitaba ayuda, pero antes de que el personal de seguridad pudiera intervenir, la mujer salió del lugar sin confrontación. El sistema de vigilancia de la empresa confirmó su presencia en el perímetro de la propiedad durante aproximadamente 4 minutos. Sin embargo, no se obtuvo información que la identificara, como la matrícula inicial. Torian no reportó el encuentro a su supervisor ni a las autoridades en ese momento. Esta omisión sería relevante más tarde para los investigadores que examinaran la secuencia de escalada en esa noche, según los registros digitales de entrada y el posterior análisis forense del apartamento. Torian regresó a su residencia en Midtown aproximadamente a las 8:47 página EMA. Lo que encontró al entrar le causó preocupación inmediata. Aunque decidió no informar a las autoridades, la puerta principal no estaba completamente cerrada y presentaba una ligera desalineación del marco, compatible con una entrada forzada con una herramienta plana. No se llevaron objetos de valor, no faltaron aparatos electrónicos, y el apartamento no mostraba señales de una búsqueda exhaustiva. El único objeto destacable estaba colocado de forma deliberada, una fotografía parcialmente quemada sobre la mesa de centro de la sala. La fotografía, recopilada y analizada posteriormente por la unidad de pruebas del Departamento de Policía de Portland, APD, mostraba a Torian con su madre durante una reunión familiar en Portland. Hacía aproximadamente 10. La mitad de la imagen estaba ennegrecida por la exposición térmica, lo que sugiere una quema controlada y no daños por fuego accidental. Torian admitió posteriormente a los agentes que esta imagen había estado guardada originalmente en una caja de objetos personales guardada en el armario de su dormitorio, lo que indica la familiaridad del intruso con la distribución y el contenido del apartamento a pesar de estos indicios de comportamiento selectivo. Torian no presentó ninguna denuncia a la noche del incidente. Según
Según declaraciones de sus colegas y anotaciones en su cuaderno personal recuperadas póstumamente, creía que la intrusión podría haber sido un allanamiento forzoso. Esta suposición resultó ser incorrecta. El siguiente evento documentado ocurrió menos de 24 horas después. Durante una inspección previa a la salida en el patio de carga de Denali, Torian descubrió daños extensos en el vehículo que le habían asignado a un profundo rasguño horizontal que recorría casi toda la longitud del panel lateral del conductor. Los registros de mantenimiento de la empresa confirmaron que el daño se registró el 16 de abril. Torian presentó un informe interno de daños a su empleador. El asunto se remitió a la aseguradora, pero no se inició una investigación adicional. En ese momento, no se notificó a ninguna agencia externa del orden público. A la cronología de la escalada continuó hasta la última semana de abril de 2020, según los registros del despacho de la compañía. El 24 de abril, a Torian Baines se le asignó un envío de larga distancia a la península de Kenai, encaminando los suministros hacia el sur, hacia el corredor de la autopista sur. Esta asignación en particular era típica de su puesto en múltiples paradas, alto kilometraje y horarios extendidos en zonas de baja densidad de población, a los datos GPS del sistema telemático. A bordo del camión confirmaron posteriormente todos los puntos de referencia programados, incluyendo una parada para repostar en una gasolinera cerca de Moose Pass. Fue durante esta parada que Torian observó un elemento que, en retrospectiva, corroboró de manera crucial la vigilancia en curso en aproximadamente a las 7:42 página M. Mientras cargaba combustible, vio un Subaru Outback verde con placas del estado de Washington estacionado junto al estacionamiento de la gasolinera. Aunque no obtuvo la matrícula completa, reconoció el modelo y el color del vehículo, que coincidían con uno que había tenido Drayna Niles durante su relación en Oregon. Entró a la gasolinera para pagar el combustible y al regresar, el vehículo ya no estaba. No se presentó ningún informe formal del incidente en ese momento. Esta omisión reflejó un patrón de comportamiento constante. Torian se mostró reacio a involucrar a las fuerzas del orden durante las primeras fases de la campaña de acoso, un factor que posteriormente complicaría la respuesta de la investigación. Al regresar a su apartamento de Anchorage aproximadamente a las 11:30 de la noche, Torian descubrió un sobre acolchado y sellado pegado a la puerta principal con cinta aislante negra. La recuperación de huellas latentes realizada posteriormente reveló detalles parciales de la cresta, insuficientes para la identificación, pero compatibles con la manipulación con guantes. Dentro del sobre había dos objetos: una colilla de cigarrillo de la marca que Torian había fumado previamente a mediados de 2019, a pesar de haber dejado de fumar documentadamente, y una memoria USB-A. El análisis forense digital de la memoria USB identificó 23 archivos de audio que incluían grabaciones de mensajes de voz desde finales de 2018 hasta mediados de 2019, correspondientes al último año de la relación entre Torian y Dina. Las grabaciones variaban de tono. Varias contenían una agresividad vocal intensa, mientras que otras mostraban una cadencia controlada y declaraciones que indicaban resentimiento por abandono, incluyendo un mensaje donde la voz femenina decía: "Me dejaste en seco", como si no importara. Los metadatos indicaban que estos archivos se extrajeron de un dispositivo asociado a la cuenta de celular anterior de Ravana, lo que sugiere un archivo y transferencia de liberados. En las 12 horas siguientes a este incidente, el acoso se transformó en sabotaje de la propiedad. En la mañana del 25 de abril, Torian regresó a la terminal de carga de Denali y encontró el semirremolque que le habían asignado inmovilizado. Las 4 llantas habían sido dañadas intencionalmente con cortes de aproximadamente 76 centímetros de largo. El patrón de cortes fotografiado y registrado posteriormente por los investigadores sugería el uso de un instrumento de hoja fija. Los daños estimados superaron los $2.0, lo que obligó a retirar temporalmente el vehículo de servicio. Este suceso impulsó el primer contacto formal de Torian con las fuerzas del orden, más allá del proceso interno de la empresa. Denunció el vandalismo al Departamento de Policía de Anchorage y proporcionó imágenes digitales captadas por una cámara de seguridad recién instalada en el balcón de su apartamento. Las imágenes, con fecha de las 2:17 alto M, mostraban a un sujeto acercándose al vehículo. El individuo vestía una parca oscura aislante con capucha extendida y cubrebocas, lo que limitaba la identificación biométrica en el análisis de la puerta y la aproximación de la altura. No fueron concluyentes debido al ángulo de la cámara y las condiciones ambientales. Los detectives observaron que, a pesar de estas limitaciones, Torian identificó al sujeto como su expareja,
Tina Niles. Esta afirmación se basó en patrones de postura y movimiento observados que le eran familiares por su convivencia previa. Sin embargo, a falta de pruebas forenses que lo corroboraran, las autoridades clasificaron el asunto como daño criminal y lo adjuntaron al expediente del caso existente como circunstancial tras este suceso. Torian implementó varias medidas de seguridad personal en instalación de iluminación exterior con sensor de movimiento en su apartamento, refuerzo de las cerraduras de entrada y adquisición de un dispositivo móvil secundario para comunicaciones selectivas. Los extractos bancarios confirmaron la compra de estos artículos entre el 26 y el 28 de abril. En sus ajustes de comportamiento también incluyeron la permanencia intermitente dentro de su vehículo de trabajo durante sus periodos libres, como corroboran los datos de peaje electrónico y los registros telemáticos. A principios de mayo de 2020, el Departamento de Policía de Anchorage reclasificó el caso de Torian Baines como un caso de acoso activo. Esta clasificación se produjo tras la segunda denuncia formal presentada por Torian, que incluyó la presentación de pruebas digitales, mensajes amenazantes, paquetes inexplicables y acusaciones de manipulación de activos de la empresa. El caso fue asignado a la detective Renika Sharp, una veterana con 10 años de experiencia, especializada en gestión de amenazas interpersonales y patrones delictivos conductuales, el 3 de mayo, mientras el Departamento de Policía de Anchorage consolidaba la documentación del caso. Una declaración no solicitada de un testigo introdujo una pista observacional clave. La declaración provino de Patrice Balden, empleada de Arctic Grind, una cafetería ubicada cerca de Midtown Anchorage. Balden reportó haber encontrado a una clienta varias veces en las últimas semanas, cuyas características coinciden con fragmentos descriptivos posteriormente atribuidos al sospechoso. Según Balden, la mujer parecía tener alrededor de 35 años, exhibía una mirada intensa y sostenida durante las interacciones y tenía una cicatriz visible sobre la ceja izquierda. Este rasgo físico correspondía con registros previos del DMV de Oregon de Draven Niles, de 34 años. Las observaciones de comportamiento proporcionadas por Balden fueron de particular relevancia. Describió a la mujer como alguien que usaba constantemente efectivo para las transacciones. Se abstenía de quitarse los guantes, incluso en interiores, y mantenía conversaciones telefónicas audibles, haciendo referencia a términos logísticos como horarios de rutas y la frase cierre. Al ser interrogada sobre consultas inusuales, Balden recordó que la mujer preguntó hasta qué hora permanecía abierto el establecimiento durante eventos climáticos severos, específicamente durante tormentas de nieve. Esta línea de preguntas sugirió conductas de planificación previas al incidente que luego fueron corroboradas por una revisión forense de materiales digitales recuperados durante la investigación. Siguiendo esta pista, el Departamento de Policía de Atlanta PD realizó una consulta acelerada en la base de datos del DMGP y de las fuerzas del orden. La anotación SCAR, combinada con la edad aproximada y la asociación geográfica previa con la denunciante, arrojó una coincidencia positiva para Tina Niles, cuya última dirección registrada se encontraba en Portland, Oregón. En verificaciones adicionales de su actividad laboral y financiera bajo su identidad legal, revelaron datos recientes mínimos, lo que sugiere una ocultación deliberada. Investigaciones posteriores identificaron que una persona que operaba bajo un nombre falso había conseguido un empleo a tiempo parcial como contratista de limpieza en un centro de uso mixto en Anchorage. Los registros laborales obtenidos mediante orden judicial vincularon el alias a un número de teléfono móvil prepago que posteriormente se determinó que operaba en zonas que coincidían con rutas de carga documentadas. Las entrevistas con compañeros de trabajo revelaron que el individuo, presumablemente Niles, mantenía una actitud aislada y realizaba bocetos repetitivos con frecuencia durante los descansos. Los testigos informaron que el contenido de estos bocetos eran mapas con líneas rojas gruesas, aunque ninguno conservó copias físicas. Estos relatos se corroboraron posteriormente con la evidencia recuperada durante un registro de las instalaciones. Los datos del sistema de reconocimiento automático de matrículas ALPR confirmaron aún más la movilidad operativa de NZ-ANC. Registraron secuencias de matrículas vinculadas a un Subaru Outback registrado en múltiples corredores. Las autopistas Glen, Seward y Old Glen. Estas rutas se correlacionaban directamente con los patrones de carga asignados a Tory y Baines, verificados mediante los registros de despacho de carga de Denali y la telemática de los vehículos ANEL. Análisis indicó una capacidad de seguimiento sostenida y familiaridad con la ruta, lo que respalda la conclusión de una vigilancia premeditada en lugar de un contacto oportunista. El 7 de mayo, los investigadores ejecutaron una orden judicial en una propiedad alquilada previamente bajo el alias del sospechoso.
La propiedad fue desocupada antes de la entrada, con muebles mínimos y sin ningún ocupante. El estado de las instalaciones sugería una rápida huida. Entre los escasos objetos restantes, un solo objeto atrajo inmediatamente la atención probatoria. Un mapa mural de Alaska con anotaciones de múltiples líneas que se cruzaban, correspondientes a los principales corredores de transporte a un marcador fijo y grueso en el margen inferior tenía una sola palabra en terminal en se llevaron a cabo. La documentación fotográfica y los protocolos de recolección forense in situ, la recuperación de huellas latentes de la superficie del mapa arrojó impresiones parciales que posteriormente se asociaron con Niles Diafee. La captura digital de las marcas permitió un análisis geoespacial posterior que confirmó los puntos de convergencia cerca de las áreas de descanso y terminales de carga identificadas. Estos detalles se presentaron posteriormente durante el juicio como prueba de intención y planificación. El 10 de mayo de 2020, aproximadamente a las 4:45 de la tarde, el sistema de registro biométrico de tiempo de Denali Freight registró la salida de Torian Baines antes de la hora programada para su turno a Nos. Registros internos del GPS confirman que su vehículo asignado permaneció estacionado en la terminal de Anchorage en ese momento, mientras que su vehículo personal, uno Ford F-150 2006, no se encontraba presente. Las declaraciones de dos compañeros de trabajo, obtenidas posteriormente, indicaron que Baines parecía cansado pero tranquilo, cargando una pequeña bolsa de lona, típicamente asociada a viajes nocturnos, a pesar de que no se le había asignado esa ruta. Ese día, este fue el último avistamiento confirmado de Torian con vida a las 7:20 del 1 el 1 de mayo. Un automovilista que circulaba por un desvío de servicio cerca de Palmer reportó un vehículo desocupado ubicado en un ángulo irregular, aproximadamente 8 metros del borde pavimentado. La Policía Estatal de Alaska que acudió al lugar identificó el vehículo como perteneciente a Torian Baines. Las observaciones realizadas en el lugar se clasificaron inmediatamente como sospechosas. El motor estaba apagado, la puerta del conductor cerrada pero sin asegurar, y el interior presentaba signos de una puesta en escena deliberada, más que de un abandono accidental. Las llaves de encendido y la billetera estaban sobre el tablero, y el cinturón de seguridad del conductor estaba completamente extendido y retorcido, lo que indicaba que el ocupante se había retirado recientemente. En la evaluación ambiental detectó una alteración significativa de la superficie de la nieve junto a la salida del lado del pasajero. Los investigadores registraron dos huellas de arrastre paralelas de aproximadamente 36 centímetros de ancho que descendían hacia una zona boscosa. Estas huellas, junto con hendiduras intermitentes en las rodillas y capas de suelo alteradas, indicaban el movimiento de un sujeto no deambulatorio. Los técnicos de la escena marcaron y fotografiaron todos los elementos traza antes de iniciar una secuencia de rastreo controlada. Aproximadamente 43 metros pendiente abajo, el personal de búsqueda identificó un lugar de ocultamiento parcial dentro de un barranco poco profundo. El lugar se caracterizaba por una densa vegetación de pinos y una visibilidad aérea limitada, lo que indicaba una intención de ocultamiento. El difunto, posteriormente confirmado como Torian Baines mediante identificadores biométricos, fue colocado en decúbito supino bajo capas de ramas de pino. Ambas extremidades superiores fueron aseguradas, posteriormente con bridas de nylon negra. La evaluación preliminar de la lividez y las mediciones de la temperatura corporal estimaron el intervalo post-mortem entre 10 y 14 horas. El examen externo reveló contusiones focales en la región temporal derecha y la superficie occipital, indicativas de traumatismo contundente. Se documentó una abrasión lineal en la parte anterior del cuello, pero no se asoció con una compresión mortal. La interpretación forense la atribuyó a un artefacto de contención. Los hallazgos de la autopsia posteriormente atribuirían la causa de la muerte a los efectos combinados del impacto craneal y la asfixia posicional, con sedación farmacológica contribuyente. El análisis toxicológico realizado durante la autopsia detectó clorfeniramina, un antihistamínico de venta libre con propiedades sedantes, en concentraciones que superan los umbrales terapéuticos habituales. El análisis del contenido gástrico asociado sugirió administración oral dentro de los 90 minutos posteriores a la muerte. La ausencia de envases de bebidas en el punto de recuperación motivó una extensa búsqueda perimetral que resultó en el descubrimiento de una botella de agua de 473 mililitros 16 OZ parcialmente consumida, aproximadamente 12 metros cuesta arriba del barranco. El análisis de huellas latentes arrojó dos impresiones viables, ninguna de las cuales pertenecía a la víctima. El análisis comparativo mediante AF y S confirmó posteriormente que las huellas coincidían con las del principal sospechoso, Draina Isles. Junto a la escena de la botella, los investigadores localizaron un recibo térmico emitido por una farmacia de Fairfield
Fairbanks, con fecha del 8 de mayo, que indicaba la compra de un preparado para el resfriado con múltiples síntomas, que contenía clorofeniramina. La información de vigilancia del minorista identificado, combinada con metadatos transaccionales, situó posteriormente a Niles en ese lugar 2 días antes del homicidio. La transacción se realizó en efectivo, en consonancia con el patrón operativo establecido del sospechoso. Se recuperaron más pruebas dentro del vehículo abandonado de la víctima. Si bien faltaba el hardware del dispositivo móvil principal, se recuperó una tarjeta SIM de la grieta interior, que presentaba abrasión superficial deliberada. El examen microscópico reveló las iniciales de N grabadas manualmente en el sustrato de polímero, un acto interpretado por los analistas de comportamiento como una impresión simbólica asociada con las conductas típicas del agresor. Los investigadores también recuperaron la cámara del tablero de la camioneta, que presentaba distorsión térmica, pero conservó la integridad parcial del audio tras la remediación de datos en el laboratorio. La marca de tiempo del archivo, extraído 10 de mayo a las 5:28 de la tarde, capturó un discurso a bajo volumen atribuido a la víctima. La declaración transcrita textualmente decía: Ansí encuentra esto. Ese ya a la vía llamó a la grabación interrumpió abruptamente tras un impacto audible consistente con el desplazamiento repentino del micrófono. El 14 de mayo de 2020, aproximadamente a las 9:10, agentes de la Policía Estatal de Alaska asignados a la patrulla de seguridad en las carreteras iniciaron una parada estándar en un vehículo que circulaba en dirección norte cerca de Salatna. El vehículo, un Nissan Rogue gris, activó una alerta a través del sistema de reconocimiento automático de matrículas ALPR perteneciente a una categoría de robo reportado recientemente. El informe original indicaba que el vehículo había sido sustraído ilegalmente de la residencia de una mujer de Anchorage de 42 años, desaparecida desde el 12 de mayo. Hasta ese momento, no se había establecido ninguna relación directa entre el robo y la investigación de homicidio en curso. Sin embargo, la parada resultó en la detención de la principal sospechosa del homicidio de los Bane, Davina Niles, de 34 años. Las imágenes de la cámara corporal de un agente y la documentación posterior del arresto indican que Niles no mostró resistencia. Al acercarse, los agentes observaron que el interior del vehículo estaba desordenado, con 2 grandes bolsas de lona ocupando el compartimento de carga trasero. La mujer obedeció las órdenes verbales. Salió del vehículo y fue asegurada sin incidentes. Tras ser interrogada, Niles no presentó una licencia de conducir válida ni la documentación del vehículo. Al ser informada de su arresto por sospecha de robo de vehículo y posible vínculo con una investigación por un delito grave en curso, solicitó únicamente 2 artículos en agua potable y un instrumento de escritura. Ambas solicitudes fueron aplazadas a la espera de su traslado a las instalaciones del destacamento de Satna. Una búsqueda sistemática del vehículo, bajo orden judicial, reveló 2 bolsas de lona que contenían material probatorio de gran relevancia. La bolsa 1 contenía 3 cuerdas de nylon con longitudes aproximadas de entre 12 y 15 metros, varios pares de guantes de nitrilo, 2 rollos de cinta aisladora negra, 7 bridas de nylon de uso industrial y un frasco de prescripción de color ámbar, reetiquetado con contenido consistente, con compuestos sedantes de venta libre. Luego se confirmó que eran una formulación a base de clorfeniramina. Segunda bolsa contenía un cuaderno de espiral, con varias páginas de anotaciones manuscritas. El contenido temático predominante hacía referencia a agravios y supuestas traiciones, incluyendo frases como: el cierre llega cuando se detiene el aliento, y el dolor resuena en los caminos que creía suyos. En la solapa frontal se encontraba un diseño cartográfico impreso de las principales rutas de transporte de mercancías de Alaska, anotado con flechas direccionales y marcadores de tiempo en tinta roja. Las referencias cruzadas confirmaron la coincidencia con los cronogramas de entrega, previamente documentados por Tori y Baines. Varias páginas del cuaderno contenían anotaciones secuenciales coherentes con la planificación operativa, referencias a intervalos de tiempo, protección contra el clima y proximidad a la estación de carga. Los artículos fueron sellados y transferidos, bajo los protocolos de cadena de custodia, al depósito de evidencias del Departamento de Policía de Anchorage. A su llegada al destacamento de Satna, Niles fue informada de sus derechos. Miranda reconoció verbalmente que los comprendía, pero se negó a recibir representación legal y a proporcionar declaraciones sustanciales. Los registros de detención indican una mínima interacción verbal, más allá de las solicitudes logísticas. A las 11:48 se completó el procesamiento de las huellas dactilares. ANSE obtuvo un análisis confirmatorio adicional mediante serología forense. La manga exterior de la chaqueta aislante que Niles llevaba al momento del arresto
presentaba discretas manchas de sangre. Las pruebas presuntivas dieron positivo para hemoglobina. El análisis STR posterior confirmó la concordancia genética con la víctima Tori Y. Baines, con una probabilidad estadística superior a 1 entre 10 cuatrillones en las investigaciones paralelas. Corroboraron la adquisición previa de sustancias sedantes por parte del sospechoso. La verificación de la transacción vinculó el recibo de farmacia recuperado cerca de la escena del homicidio con un establecimiento minorista de Fairbanks, visitado el 8 de mayo. La grabación óptica de circuito cerrado, obtenida mediante orden judicial, documentó que Niles realizó la compra a las 2:36 de la tarde, con el mismo calzado que el incautado posteriormente durante el registro. Al igual que en transacciones anteriores, el pago se realizó en efectivo, lo que evidencia una evasión deliberada de métodos electrónicos rastreables. El análisis del contenido del cuaderno recuperado proporcionó más información sobre el conocimiento del delincuente en los peritos forenses. Identificaron temas recurrentes de ideación centrados en la restitución y la validación existencial, ejemplificados por la entrada final. Ahora estamos a mano, ahora vuelvo a existir. Los especialistas en amenazas conductuales interpretaron posteriormente estas declaraciones como indicativas de un perfil psicológico impulsado por el agravio y orientado a la misión, más que de una agresión espontánea. El proceso judicial en el estado de Alaska contra Draina Niles comenzó el 8 de febrero de 2021 en el Tribunal Superior de Anchorage. La jueza presidenta Miriam Caldwell autorizó restricciones a la prensa en toda la sala, alegando preocupaciones sobre la publicidad previa al juicio y la posibilidad de parcialidad del jurado. El jurado, compuesto por 12 miembros, se conformó tras un extenso voir dire, durante el cual la defensa enfatizó temas como la disminución de la capacidad y el trauma previo, mientras que la fiscalía afirmó que la planificación deliberada y metódica es fundamental para su teoría del caso. La narrativa probatoria del Estado estableció un plazo de 14 meses, que comenzó con la salida del sospechoso de Oregon en marzo de 2019 y culminó con el homicidio de Tori Baines el 10 de mayo de 2020. La declaración inicial caracterizó el crimen como una misión de fijación y venganza, no como un acto espontáneo. A lo largo del juicio, la Fiscalía presentó múltiples categorías de evidencia física y digital, incluyendo documentación de venta minorista, recibos de transacciones y la correspondiente videovigilancia de una farmacia de Fairbanks que confirmaba la compra de productos que contenían clorfeniramina. Identificados posteriormente en informes toxicológicos o en la recuperación digital, remedió el audio del sistema de grabación del tablero de la víctima que capturó la declaración. Si encuentra esto es, ella la habían, ella llamó Yo Abry. La detective Renika Sharp, última testigo de la Fiscalía, presentó un resumen de los hallazgos de la investigación, afirmando bajo interrogatorio directo, cada elemento de este caso demuestra premeditación, no fue un evento impulsivo. Desde su traslado bajo un alias hasta la adquisición de agentes químicos y restricciones físicas, cada paso fue planificado. No perdió el control, planificó el momento con precisión.